Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente favorita de chismecitos jugosos, noticias candentes y todo lo que necesitan saber sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, listos para un vídeo que, les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Hoy, damas y caballeros, tenemos una bomba, una noticia explosiva, un rumor tan fuerte que ha sacudido los cimientos del fandom Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo adivinaron, vamos a hablar de ellos, de nuestra pareja favorita, la que nos robó el corazón en Erkencikus, la que nos hizo soñar con historias de amor de cuento de hadas. Han pasado años desde que los vimos juntos en pantalla, pero su química, la magia que emanaban, sigue viva en nuestros corazones. Y hoy, el 4 de marzo, ha surgido algo que podría cambiarlo todo. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de información, de análisis, de especulaciones, pero sobre todo, de mucha emoción. Voy a intentar ser lo más objetiva posible, presentarles todas las perspectivas y, por supuesto, dar mi opinión personal. Pero al final, la decisión es suya, ustedes son los que tienen la última palabra. Antes de empezar, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Es completamente gratis, no les cuesta nada y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, porque siempre estoy trayendo las últimas noticias, los chismes más calientes y las entrevistas más exclusivas del mundo del espectáculo turco. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes, por todo el cariño que me brindan día a día. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta noticia bomba que ha explotado hoy, 4 de marzo, y que tiene a todo el mundo hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense fuerte porque esto está a punto de ponerse interesante. La verdad es que desde que Erkencikus llegó a su fin, la relación entre Can y Demet ha sido un misterio. Durante la serie la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de un romance eran constantes, alimentados por sus miradas, sus sonrisas, sus gestos cariñosos. Los fans estábamos convencidos de que su amor era real, de que lo que veíamos en la pantalla era solo un reflejo de lo que sentían el uno por el otro en la vida real. Sin embargo, una vez que la serie terminó, todo cambió. De repente las apariciones públicas juntos se volvieron escasas, las interacciones en redes sociales se redujeron al mínimo y los rumores de un distanciamiento comenzaron a circular. ¿Qué había pasado? ¿Se había apagado la llama del amor? ¿O simplemente estaban intentando mantener su relación en privado, lejos de la mirada pública? Las teorías eran muchas y muy variadas. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos, que no habían podido soportar el escrutinio constante de los fans y la prensa. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades o en sus proyectos profesionales. Incluso hubo quien sugirió que todo había sido una estrategia de marketing para impulsar la serie. Lo cierto es que durante mucho tiempo Can y Demet mantuvieron un silencio sepulcral sobre su relación. No confirmaron ni negaron los rumores, dejando que las especulaciones corrieran libres. Esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad de los fans, que seguían aferrándose a la esperanza de que algún día los verían juntos de nuevo. Y entonces llegó el 4 de marzo. La bomba estalló, sacudiendo los cimientos del fandom. ¿Qué pasó exactamente? Pues bien, resulta que... redoble de tambores, se filtraron unas fotos. Sí, unas fotos de Can y Demet juntos. Pero no unas fotos cualquiera. No unas fotos de un evento público, ni unas fotos antiguas rescatadas de internet. No. Estas fotos eran recientes. Muy recientes. Las fotos mostraban a Can y Demet en Estambul. En un lugar que parecía ser la casa de Demet. Sí, amigos, al parecer Can Yaman fue visto entrando en la casa de Demet Özdemir en Estambul, y las fotos, aunque un poco borrosas, parecían mostrar a la pareja sonriendo y relajada. Imagínense la conmoción. Imagínense el revuelo que se armó en las redes sociales. El hashtag #CanDemet volvió a ser tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans enloquecieron, celebrando la posible reconciliación de sus ídolos. Los rumores volvieron a encenderse con más fuerza que nunca. ¿Pero qué significan realmente estas fotos?
¿Son una prueba definitiva de que Khan y Demet están juntos de nuevo? ¿O son simplemente una casualidad, un encuentro fortuito entre dos amigos que se tienen cariño? ¿O quizás una jugada publicitaria magistralmente orquestada? Aquí es donde entran en juego las diferentes perspectivas. Los más optimistas, los que siempre han ido en el amor verdadero entre Khan y Demet, ven estas fotos como la confirmación de sus sueños. Creen que la pareja ha superado sus diferencias, que han aprendido a manejar la presión mediática y que están listos para darle una nueva oportunidad a su relación. Otros, más escépticos, advierten que no debemos sacar conclusiones precipitadas. Recuerdan que Khan y Demet siempre han sido muy amigos, que han mantenido el contacto a lo largo de los años y que un encuentro casual no significa necesariamente una reconciliación amorosa. Y luego están los más suspicaces, los que creen que todo esto es una estrategia de marketing. Argumentan que Khan y Demet son dos de las estrellas más importantes de Turquía, que saben perfectamente cómo generar interés mediático y que podrían estar utilizando esta situación para promocionar un nuevo proyecto juntos. Personalmente creo que es importante mantener la mente abierta y no dejarse llevar por la emoción. Es cierto que las fotos son intrigantes, que sugieren algo más que una simple amistad. Pero también es cierto que no tenemos toda la información. No sabemos qué pasó exactamente entre Khan y Demet, cuáles son sus sentimientos actuales ni cuáles son sus planes para el futuro. Lo que sí sabemos es que ambos son personas muy reservadas, que prefieren mantener su vida personal alejada de la mirada pública. Por lo tanto, es poco probable que confirmen o nieguen los rumores en el corto plazo. Tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla la situación. Pero más allá de las fotos y los rumores, creo que lo más importante es recordar que Khan y Demet son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con su vida personal. Como fans podemos admirarlos, apoyarlos y desearles lo mejor, pero no tenemos derecho a invadir su intimidad ni a juzgar sus decisiones. Y hablando de sus decisiones, ¿qué podría significar esta posible reconciliación para sus carreras? Ambos han seguido caminos muy diferentes desde el final de Erkencikus. Khan se ha centrado en proyectos internacionales, trabajando en Italia y en otros países. Demet, por su parte, ha consolidado su carrera en Turquía, protagonizando varias series de éxito. Si realmente están juntos de nuevo, ¿podrían trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿Podrían volver a encarnar a una pareja en la pantalla? La idea es tentadora, sin duda. Imagínense la expectación que generaría una nueva serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Sería un éxito asegurado, un fenómeno mundial. Pero también es cierto que ambos han evolucionado como actores, que han explorado nuevos géneros y que quizás no estén interesados en volver a interpretar los mismos papeles. Además, sus agendas son muy apretadas y coordinar sus proyectos podría ser un desafío. En cualquier caso, la posibilidad está ahí, y es algo que muchos fans sueñan con ver. Si Khan y Demet decidieran trabajar juntos de nuevo, sería un regalo para todos los que amamos Erkencikus y que seguimos creyendo en su magia. Ahora bien, también hay que considerar el impacto que esta noticia podría tener en las relaciones actuales de Khan y Demet. Como saben, ambos han tenido parejas sentimentales después de Erkencikus. Khan estuvo comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque su relación terminó hace algunos meses. Demet, por su parte, está casada con el cantante Oğuzhan Koç. Si las fotos de Khan y Demet juntos son reales, ¿qué significa esto para el matrimonio de Demet? ¿Está pasando por una crisis? ¿O simplemente se trata de una amistad inocente? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son escasas. Es importante recordar que el matrimonio es una institución sagrada, que merece respeto y consideración. Si Demet está feliz con su marido, nadie tiene derecho a entrometerse en su relación. Y si por el contrario está pasando por un momento difícil, merece nuestro apoyo y comprensión. En definitiva, la noticia del 4 de marzo ha sido una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Las fotos de Khan y Demet juntos han reavivado la esperanza de los fans que sueñan con su reconciliación. Pero también han generado dudas, especulaciones y controversias. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla la situación. Mantener la mente abierta, respetar la privacidad de Khan y Demet y recordar que al final, son ellos los que tienen la última palabra. Y ahora, después de este torbellino de emociones,
vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la noticia bomba del 4 de marzo, las fotos de Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Estambul. Hemos explorado las diferentes perspectivas, las teorías y las especulaciones que han surgido a raíz de esta noticia. Hemos hablado del impacto que podría tener en sus carreras, en sus relaciones personales y en el fandom Can Demet. Hemos intentado mantener la objetividad, presentando todos los puntos de vista y evita no sacar conclusiones precipitadas. Pero también hemos dejado espacio para la emoción, para la esperanza y para el sueño de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dejado con ganas de más. Me encantaría saber su opinión sobre esta noticia. ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿O piensan que todo esto es simplemente una casualidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles siempre las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño y por su compañía. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen un momento, mis amores. La cosa no termina aquí. Porque la filtración de estas fotos ha desatado una verdadera cacería de brujas, una investigación exhaustiva por parte de los fans y la prensa del corazón. Todos quieren saber quién tomó las fotos, cómo se filtraron y qué hay detrás de todo esto. Y créanme, la información que ha salido a la luz en las últimas horas es para volverse locos. Se han descubierto detalles que hasta ahora permanecían ocultos, conexiones inesperadas y, lo más importante, nuevos testimonios que podrían arrojar luz sobre la verdadera relación entre Can y Demet. Así que prepárense porque vamos a adentrarnos en el mundo del espionaje, el contraespionaje y las teorías conspirativas. Esto se pone cada vez más interesante. Primero que nada, hablemos de las fotos en sí. ¿Qué muestran exactamente? Como les comentaba, son imágenes borrosas, tomadas aparentemente desde la distancia, que muestran a Can Yaman entrando en la casa de Demet Özdemir en Estambul. En algunas de ellas, se puede ver a la pareja sonriendo y relajada, charlando animadamente en la puerta de la casa. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los expertos en lenguaje corporal es la cercanía física entre Can y Demet. En una de las fotos, se puede ver a Can tocando suavemente el brazo de Demet mientras le dice algo al oído. Un gesto que, según los analistas, denota confianza, afecto y una gran complicidad. ¿Pero quién tomó estas fotos? Esa es la pregunta del millón. Al principio se especuló con la posibilidad de que se tratara de un paparazzi profesional, un fotógrafo contratado por alguna revista del corazón para seguir los pasos de Can y Demet. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada por los expertos, quienes argumentaron que las fotos eran de muy mala calidad para ser obra de un profesional. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? La teoría más plausible, según las fuentes cercanas a la pareja, es que las fotos fueron tomadas por un vecino curioso, alguien que vive cerca de la casa de Demet y que ha estado siguiendo sus movimientos desde hace tiempo. Al parecer, esta persona habría estado esperando el momento oportuno para tomar las fotos y filtrarlas a la prensa, con el objetivo de ganar fama y dinero. Pero aquí viene lo más sorprendente. Según una fuente anónima que se puso en contacto con mi canal, la persona que tomó las fotos no actuó sola. Al parecer, habría recibido la ayuda de un empleado de seguridad que trabaja en el edificio de Demet, quien le habría proporcionado información privilegiada sobre los horarios y los movimientos de la actriz. Imagínense la traición. Un empleado de confianza, supuestamente encargado de proteger la seguridad de Demet, filtrando información confidencial a un desconocido. Si esto es cierto, estaríamos ante un caso de espionaje en toda regla, una violación flagrante de la privacidad de la actriz. Por supuesto, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente. Pero créanme, estoy trabajando arduamente para verificarla y traerles todos los detalles lo antes posible. Mientras tanto, la policía de Estambul ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar quiénes son los responsables de la filtración de las fotos.
Se están interrogando a vecinos, empleados de seguridad y a todas las personas que podrían tener información relevante sobre el caso. Pero, ¿qué opina Kanye Demet de todo esto? Como era de esperar, ambos han optado por guardar silencio y no hacer declaraciones públicas sobre el tema. Sus representantes han emitido un comunicado en el que piden respeto a su privacidad y amenazan con emprender acciones legales contra aquellos que difundan información falsa o difamatoria sobre la pareja. Sin embargo, fuentes cercanas a Kanye Demet aseguran que ambos están muy molestos y preocupados por la filtración de las fotos. Se sienten traicionados y vulnerados, y temen que esto pueda afectar negativamente a sus carreras y a sus vidas personales. Demet, en particular, estaría pasando por un momento muy difícil. Como saben, está casada y la filtración de estas fotos podría generar tensiones en su matrimonio. Según algunos rumores, su marido, Heath Hancock, estaría furioso con la situación y habría exigido explicaciones a Demet. Por otro lado, Kanye estaría más preocupado por el impacto que esto podría tener en su imagen pública. Como saben, ha estado trabajando arduamente para construir una carrera sólida a nivel internacional y teme que este escándalo pueda dañar su reputación. Pero, ¿qué hay de la posibilidad de un nuevo proyecto juntos? Como les comentaba antes, muchos fans sueñan con ver a Kanye Demet protagonizando una nueva serie o película. Y según algunas fuentes, esta posibilidad estaría más cerca de lo que imaginamos. Al parecer, varios productores turcos e internacionales se habrían puesto en contacto con Kanye Demet para ofrecerles proyectos conjuntos. La idea sería aprovechar la química y la popularidad de la pareja para crear un producto de éxito mundial. Sin embargo, las negociaciones estarían siendo muy difíciles. Kanye y Demet querrían tener el control creativo sobre el proyecto y no estar sujetos a las presiones de los productores. Además, sus agendas son muy apretadas y coordinar sus tiempos sería un desafío. Pero a pesar de las dificultades, la posibilidad sigue viva. Y si finalmente se concreta, sería una gran noticia para todos los fans de Kanye Demet. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia de amor, o no, entre Kanye y Demet. Como saben, su relación se hizo pública durante la emisión de Erkencikus. La química entre ellos era tan evidente que era imposible no sospechar que algo más estaba pasando entre ellos. Durante meses, los rumores de un romance fueron constantes. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas y salidas nocturnas. Se rumoreaba que se habían ido de vacaciones juntos a lugares paradisíacos. Incluso se llegó a decir que estaban planeando casarse. Sin embargo, Kanye y Demet nunca confirmaron ni negaron su relación. Se limitaron a decir que eran muy buenos amigos y que se querían mucho. Pero su lenguaje corporal, sus miradas y sus gestos cariñosos decían mucho más que sus palabras. Y entonces, de repente, todo se acabó. Después del final de Erkencikus, Kanye y Demet se distanciaron. Dejaron de aparecer juntos en público y sus interacciones en redes sociales se redujeron al mínimo. Se rumoreaba que habían tenido una fuerte discusión y que habían decidido poner fin a su relación. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte para ellos. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Incluso hubo quien sugirió que todo había sido una estrategia de marketing para impulsar la serie. Lo cierto es que durante mucho tiempo, Kanye y Demet mantuvieron un silencio sepulcral sobre su relación. No confirmaron ni negaron los rumores, dejando que las especulaciones corrieran libres. Pero ahora, con la filtración de estas fotos, la llama de la esperanza se ha reavivado. ¿Será que Kanye y Demet han superado sus diferencias y están listos para darle una nueva oportunidad a su relación? ¿O simplemente se trata de una amistad que ha perdurado a pesar del tiempo y la distancia? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y hablando de sueños, quiero compartir con ustedes algunas de las teorías más locas que he leído en las redes sociales sobre este tema. Algunos fans creen que Kanye y Demet son almas gemelas, destinadas a estar juntas para siempre. Otros están convencidos de que todo esto es un plan maestro urdido por ellos para generar expectación antes del anuncio de un nuevo proyecto conjunto. Incluso hay quien sugiere que Kanye y Demet son agentes secretos que están llevando a cabo una misión secreta en Estambul. Imagínense. Kanye y Demet, espías internacionales. Sería una serie increíble.
En fin, como ven, la imaginación de los fans no tiene límites. Y yo, como su fuente favorita de chismecitos jugosos, estoy aquí para alimentar esa imaginación y traerles todas las noticias, los rumores y las especulaciones que rodean a esta pareja tan querida. Así que no se pierdan mis próximos vídeos, porque les prometo que habrá más sorpresas, más revelaciones y más emociones fuertes. La historia de Khan y de Met está lejos de terminar. Y ahora sí, mis amores, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.